Von Braun fue una de las figuras más importantes en el avance de la exploración espacial en la historia aeroespacial. Cuando joven, fue inspirado, como muchos otros, en el trabajo de ficción de Julio Verne y H.G. Wells. Durante sus años de adolescencia, Von Braun se integra a una sociedad de cohetes alemana y utiliza esta conexión para continuar su deseo de construir cohetes grandes. Fue también un gran seguidor de Hermann Oberth y trabajó con él en los años 30 y durante el desarrollo de la cohetería alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Él continuó sus estudios universitarios y recibió un grado doctoral en física. Wernher von Braun fue el líder del grupo que desarrolló el misil balístico V-2 de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que fue usado en programas para el desarrollo de cohetes en Estados Unidos. El V-2 medía 46 pies de largo, pesaba 27.000 libras y tenía un sofisticado pero confiable sistema de propulsor de combustible líquido. El cohete podía volar a velocidades que excedían las 3.000 millas por hora y podía lanzar su ojiva o cabeza nuclear de 2.200 libras a una distancia de 500 millas de su lugar de lanzamiento. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Von Braun se las arregló para que muchos de los mejores científicos se rindieran ante los americanos. Esto permitiría a los Estados Unidos obtener la mejor ciencia y los vehículos de prueba de los alemanes antes que los rusos. Por 15 años después de la guerra, Von Braun trabajó con el ejército en el desarrollo de misiles balísticos. Como parte de la operación militar conocida como Project Paperclip, Von Braun y su equipo fueron enviados a Fort Bliss, Texas, e hicieron el lanzamiento experimental en White Sands Proving Ground en Nuevo México. Más adelante, el equipo se mudó al Red Zone Arsenal cerca de Huntsville, Alabama. En 1960, el centro de cohetes fue transferido del ejército a una organización recién creada llamada National Aeronautics and Space Administration, NASA. Fue durante ese tiempo que a Von Braun le fue dada la tarea de desarrollar el gran cohete Saturno, convirtiéndolo en el principal arquitecto del vehículo de lanzamiento Saturno que impulsó a los astronautas estadounidenses a la Luna. 11, 10, 9, ignition sequence starts. 5, 4, we have ignition. All engines are running. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. The tower has... My God, our building's shaking here. Our building's shaking. Oh, it's terrific. The building's shaking. This big glass window is shaking. We're holding it with our hands. Look at that rocket go into the clouds at 3,000 feet. The roar is terrific. Look at it going. Von Braun también se convirtió en portavoz de la exploración espacial en los Estados Unidos durante la última parte de su carrera, ya que se destacó como asesor técnico en 3 series de películas de televisión producidas por Walt Disney en la década de 1950 relacionadas con el espacio. En 1970, NASA pidió que encabezara sus esfuerzos de planificación estratégica. Von Braun aceptó la propuesta, pero en menos de 2 años se retiró de NASA y fue a trabajar para Fairchild Industries. Murió en Alexandria, Virginia, el 16 de junio de 1977.